La ciencia avanza y con ello se van desvelando realidades que permiten mejorar nuestra calidad de vida y a muchos niveles y en distintos campos. Sin embargo, de lo que vamos a hablar en esta entrevista rompe con todos los moldes, pues se trata de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, que afirma que todos y cada uno de nosotros contamos con un doble con el que constantemente intercambiamos información sobre nuestro futuro. Una conexión que se explicaría con fenómenos como el instinto, la intuición o la precognición, por ejemplo, y de la que, si somos conscientes, nos permite construir la mejor versión de aquello que aún está por suceder. Pero ¿cómo funcionan el espacio y el tiempo según esta teoría? ¿Cómo podemos establecer un vínculo positivo con nuestro doble? ¿Qué es el sueño paradójico? ¿En qué medida equilibrarse individualmente tiene un impacto positivo en los demás? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al señor Jean-Pierre Garnier Mallet, físico, doctorado en mecánica de fluidos y autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Nos hará las traducciones en el día de hoy la señorita Carolina Roset. Y a los dos ya les damos la más que bienvenida a este tiempo de radio, tanto de Luces en la Oscuridad como de televisión en Tierra de Sueños. Carolina Roset, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, saludos, Carolina. A todos. Saludos cordiales, Carolina. Encantada de saludaros. Y muchas gracias por hacernos de traductora. De nada, yo encantadísima de traeros y de tener con nosotros a Jean-Pierre Garnier Mallet, con el que llevo trabajando ya unos cuantos años. Está muy bien. Bueno, pues el señor Garnier, Jean-Paul Garnier Mallet, bonsoir, bienvenido. Bienvenido. Jean-Pierre Garnier. Ah, Jean-Pierre. Bienvenido. Bienvenido. Merci de votre accueil. Muchas gracias por vuestra acogida. Salut, bonne nuit. Comment vas-tu, monsieur? ¿Cómo va, chico? Bien, et vous? Bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à notre entretien. J'aimerais bien parler français, mais je ne me souviens vraiment parce que quand je l'étudiais quand j'étais d'enfant à l'école, non? Mais aussi, aujourd'hui, je n'ai pas parlé très bien le français. Excuse-moi. Excuse-moi. Vous parlez mieux le français que moi l'espagnol, de toute façon. Hablas mejor el francés que el español, te dice. Bueno, ya es algo entonces, ya es algo. Bienvenido, Jean-Pierre. Gracias por estar con nosotros, Jean-Pierre. Aunque a muchos oyentes la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo les pueda parecer algo totalmente novedoso, lo cierto es que lo cierto es que usted empezó a trabajar en esta teoría en 1988, quiero entender. Tras un descubrimiento esencial acerca de la propiedad del tiempo. Pero, ¿cuál fue ese descubrimiento que le llevó a dejarlo todo para dedicar hasta 18 horas diarias de investigación durante más de 10 años? Y hoy en día también, sigue trabajando en ello. Y hoy en día, sí. Ça maintient en forme. Y eso mantiene en forma, te dice. Está bien. Está muy bien. C'est tellement révolutionnaire. Es tan revolucionario. Ça explique tellement de choses dans la vie. Y esto explica tantas cosas en la vida. Qu'évidemment, ma curiosité est toujours intacte. Que evidentemente mi curiosidad siempre sigue estando ahí. Et plus on découvre les choses, y cuantas más cosas descubro, plus on s'aperçoit qu'il y a des choses à découvrir. Más me doy cuenta que hay más cosas todavía que descubrir. En fait, c'est sans fin. Y que de hecho no hay final. Mais surtout, ça m'a permis de voir que les théories scientifiques au sujet de l'univers Pero sobre todo esto me ha permitido ver que las teorías científicas en cuanto al universo faisaient de l'homme un simple animal sur une planète, hacían del hombre un animal sobre este planeta,
alors que nous sommes sencillamente. créateurs de notre futur. Cuando, sin embargo, nosotros somos creadores de nuestro futuro. Comme toutes les particules de l'univers, Igual que todas las partículas en el universo, nous avons des potentiels que nous pouvons arranger, transformer tenemos potenciales que podemos arreglar, que podemos transformar dans des temps qui sont imperceptibles. en tiempos que son imperceptibles. Et notre vie consiste à actualiser ces potentiels Y nuestra vida consiste en actualizar esos potenciales sans le savoir, sin saberlo. c'est-à-dire en ayant une anticipation, Es decir, teniendo una anticipación, évidemment qui semble instantanée, claro está, que parece instantánea, mais que la théorie du dédoublement montre qu'il s'agit de 2/3 de seconde. pero que la teoría de desdoblamiento muestra que se trata de 2/3 de segundo. Or, un scientifique a démontré que ces 2/3 de seconde, Y un científico demostró que esos 2/3 de segundo, a démontré de façon expérimentale demostró de manera experimental que nous recevions des informations anticipatives que recibimos informaciones anticipativas 2/3 de seconde avant de le savoir. 2/3 de segundo antes de saberlo. De ce fait, nous obéissons à des informations qui nous parviennent Debido a eso, obedecemos a informaciones que nos llegan d'une façon tellement anticipative, de una manera tan anticipativa, tellement rapide, tan rápida, qu'on a l'impression que c'est notre cerveau qui fabrique toutes ces informations. que tenemos la sensación que es nuestro cerebro el que fabrica todas esas anticipaciones. Alors, si vous voulez, la révolution est que ce n'est pas notre cerveau qui fabrique nos pensées, La revolución es pues que no es nuestro cerebro el que fabrica nuestros mais pensamientos, le dédoublement de l'espace et du temps. sino el desdoblamiento del espacio y del tiempo, Qui fait que si on peut être dans plusieurs temps à la fois, que hace que si podemos estar en varios tiempos a la vez, on peut expérimenter un futur podemos experimentar un futuro sans avoir le temps de le savoir sin tener tiempo de saberlo et choisir le meilleur futur à chaque instant. y elegir el mejor futuro a cada instante. Toutes les particules dans l'univers sont faites pour ça. Todas las partículas en el universo están hechas para Ça, on le ello. sait depuis longtemps, elles ont un potentiel, Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Tienen un potencial, elles mélangent leur potentiel. mezclan sus potenciales. Longtemps, on a cru que les particules, quand elles se mélangeaient, perdaient leur potentiel. Durante mucho tiempo se creyó que cuando las partículas, cuando se mezclan, perdían sus potenciales. Maintenant, on sait qu'elles font la synthèse de leur potentiel. Pero hoy en día sabemos que realizan la síntesis de sus potenciales. Alors pourquoi nous, qui sommes un assemblage de particules, O sea que, ¿por qué nosotros, que somos un conjunto de partículas, serions-nous une exception? seríamos una excepción a esta regla? Donc on utilise cela, mais on ne le sait pas. O sea que estamos utilizando eso, pero es que no lo sabemos. C'est tellement bien fait Está hecho tan bien que on ne sait pas que l'on vit en fait quelque chose qui a déjà été expérimenté. que, de hecho, no sabemos que vivimos ya algo que ya ha sido experimentado. Nous avons une multitude de potentiels disponibles à chaque instant. Tenemos una multitud de potenciales disponibles a cada instante. Le problème, c'est faire le choix, El problema es elegir, le bon choix. realizar la buena elección. Car la conclusion, c'est que le hasard n'existe pas. Porque la conclusión es que la casualidad no existe. Señor Garnier, permítame, porque nuestra forma de percibir el tiempo es lineal, con un pasado, un presente y un futuro, y en un orden cronológico que parece inalterable, ¿no? Sin embargo, contrariamente a lo que nos resulta intuitivo, el tiempo funciona de una manera muy distinta. Intuitif, le temps fonctionne d'une façon très différente. Mais le temps que nous connaissons, Sí, ¿podrías explicarnos c'est une succession de temps. de forma para que todo el mundo la entienda? Porque nos ha llegado este tipo de teorías de unir dos puntos en el espacio como para viajar en el tiempo. Pero no conocíamos esta teoría de la que usted nos está comentando. ¿Podría? Oui, le problème est que c'est une théorie qui est quand même scientifique et qu'il faut... El tema es que es una teoría científica, Ce n'est pas ésotérique no es esotérica, et qu'on ne peut pas expliquer ça en 5 minutes. y que no se puede explicar en 5 minutos. Il y a des publications. Hay publicaciones. Par contre, ce qu'on peut expliquer, c'est la conclusion qu'on peut en Lo que tirer, podemos explicar es la conclusión que podemos extraer, justement pour Correcto. voir comment est la meilleure façon de vivre. justamente para ver cuál es la mejor manera de vivir.
Alors il faut déjà savoir une chose, Hay que saber una cosa ya, c'est que notre volonté est une chose dangereuse, es que nuestra voluntad es algo peligroso, puisque nous oublions que les potentiels sont à notre disposition puesto que olvidamos que los potenciales están a nuestra disposición et que notre volonté fabrique aussi des potentiels y que nuestra voluntad también fabrica et potenciales que nous mélangeons ce que nous voulons avec ce que nous pouvons faire. y que mezclamos lo que queremos con aquello que podemos hacer. Entiendo. Doctor, yo sé que no es esoterismo, es ciencia, ¿no? Pero, sí, pero permítame preguntarle, ¿nuestras capacidades mentales son nuestras, son adquiridas por nuestros genes, por genética, o son heredadas por entidades de fuera? Est-ce qu'elles sont héritées par des entités extérieures à nous? Pour aller plus vite, si vous voulez, en conclusion, c'est de voir que des gens qui n'ont pas de cerveau Para ir más rápido en conclusión, es ver que personas, por ejemplo, que no tienen cerebro, peuvent survivre. pueden sobrevivir. Donc ce n'est pas le cerveau qui est vital, O sea que no es el cerebro lo que es vital, c'est l'information que reçoit notre organisme es la información que recibe nuestro organismo pour survivre. para sobrevivir. Alors déjà, c'est un point acquis maintenant par des expériences scientifiques, Ya es un punto aceptado por experimentos científicos, car grâce au prix Nobel, donc Benjamin Libet, porque gracias al premio Nobel de este señor Benjamin Libet, on sait que nous recevons des informations. sabemos que recibimos informaciones. Lui, expérimentalement, il a démontré que c'était une demi-seconde Él de manera experimental demostró que se trata de medio segundo avant de le savoir. antes de saberlo. Donc nous obéissons à des informations Es decir, que obedecemos a qui informaciones nous parviennent 0,5 secondes avant qu'on le sache. que nos llegan 0,5 segundos antes de que lo sepamos. La théorie du dédoublement est beaucoup plus précise. La teoría del desdoblamiento es mucho más concreta. Ça dépend d'une loi que j'ai appelée la loi des 2/3. Depende de una ley que yo he llamado la ley de los 2/3. Et il en résulte que 2/3 de seconde avant de le savoir, O sea que resulta de ello que 2/3 de segundos antes de saberlo, vous avez l'information pour survivre ou pour mieux vivre. tenemos la información para sobrevivir o para vivir mejor. Et c'est très important de le savoir, Eso es muy importante saberlo, parce que ça signifie que notre cerveau ne fabrique aucune pensée. porque eso significa que nuestro cerebro no fabrica ningún pensamiento. Il est le transformateur de l'information qu'il reçoit, Es el transformador de las informaciones que recibe. comme un téléphone finalement. Igual que un teléfono, ¿no? Entonces, doctor, ¿el déjà vu qué sería? Alors, c'est quoi le déjà vu? Le déjà vu, ça serait quoi? Le déjà vu. Le déjà vu. Le déjà vu. Le déjà vu est très dangereux. El déjà vu es muy peligroso. Parce que ça laisse supposer que c'est irrémédiable. Porque eso te hace suponer que es irremediable. Vous pouvez voir des tas et des tas et des tas de choses Podemos ver muchas cosas qui dans notre temps n'existent pas, que en nuestro tiempo no mais existen, que vous pouvez actualiser justement par une connaissance intuitive. pero que podemos actualizar justamente debido a un conocimiento intuitivo. Car votre cerveau, lui, va transformer ces informations Porque nuestro cerebro va a transformar esas informaciones pour vous faire vivre para hacernos vivir, consciemment ou inconsciemment. consciente o inconscientemente. Toutes vos cellules reçoivent des informations de survie Todas nuestras células reciben informaciones de supervivencia 2/3 de seconde avant de le savoir. 2/3 de segundo antes de saberlo. Notre cerveau n'est qu'un décodeur de l'information. Nuestro cerebro es solo un descodificador de la Et ça, información. c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Y eso es verdaderamente algo Pas excepcional. étonnant qu'on ait donné le prix Nobel à celui qui a prouvé ça expérimentalement. No es extraño que se haya dado el premio Nobel a esta persona que ha realizado los experimentos que lo demuestran. Alors, moi, ça a confirmé la théorie du dédoublement, Para mí esto ha confirmado y corroborado la teoría del desdoblamiento qui était publiée dans les années 2000. que fue publicada en los años 2000. Donc, ça me fortifie dans toutes les expériences que l'on peut faire. Esto me conforta en todos los experimentos que se puedan realizar. Mais le résultat de l'histoire, c'est qu'avec cette idée-là, El resultado de ello es que con esta idea on a inventé des tas de choses se han inventado tantas cosas qui n'ont rien de scientifique, que no tienen nada científico, qui sont ésotériques, que son paranormales, esotéricas, qui paranormales, semblent normales. que parecen normales. Il y a des choses très justes scientifiquement Hay cosas muy exactas qu'il científicamente faut connaître que hay que conocer pour éviter d'aller dans des dérives spirituelles. para evitar
ir a derivados Car le espirituales. danger, c'est la dérive spirituelle. Porque el peligro es al caer en los temas El espirituales. premio Inventer des Nobel choses qui- al que hace referencia, ¿quién Inventar es? cosas que no existen. Perdón, Carolina, el premio Nobel al que hace referencia, ¿quién es? C'est qui le prix Nobel dont tu parles? monsieur Benjamin Libet? Libet, Benjamin Libet. c'est un Américain Es un americano qui est mort en 2007. que murió en Il 2007. a eu le prix Nobel en 2003, Le dieron el premio Nobel en 2003 justement à cause de cette anticipation. debido justamente a esta Il a pu anticipación. le prouver expérimentalement. Él lo pudo probar de manera experimental. Tenez, je peux vous donner une expérience qui est jolie comme tout. Pues os muestro un experimento que está muy bien. Il avait vu que quand vous aviez peur, Él había comprobado que en el momento que sentimos miedo, la résistivité de votre sueur changeait brutalement. la resistividad de nuestro sudor cambia brutalmente. Donc, il a pris des spectateurs d'un film, O sea que tomó a espectadores de una película, il mesurait la résistivité de la sueur des spectateurs. medía la resistividad del sudor de los espectadores. Et dans ce film, qui était un film tout à fait gentil, Y en esa película, que era una bonita película, de temps en temps, il y avait une image horrible. de vez en cuando incluía una imagen horrible. Tous les spectateurs, sans exception, Pues todos los espectadores, sin ninguna excepción, modifiaient la résistivité de leur sueur modificaban la resistividad de su sudor 0,5 secondes avant. 0,5 segundos antes de ver la imagen. Ils se horrible. préparaient à avoir une image horrible. O sea que se preparaban a ver una imagen horrible. C'est quand même une très grande découverte. Il a fait d'autres expériences. Este es un gran descubrimiento. Ses étudiants aussi. Y entonces, Tuvo otros más descubrimientos y entonces, junto con sus perdón, estudiantes. doctor Ganir, entonces, pero este descubrimiento, en síntesis, ¿dónde nos lleva? A olvidarnos de la materia espiritual, ¿dónde nos lleva este descubrimiento de este premio Nobel? Oublier notre matière spirituelle, ça nous amène où ce prix Nobel? Ça nous amène au fait que une réalité qui n'est pas la nôtre Esto nos lleva al hecho que una realidad que no es la nuestra fabrique nos potentiels dans un autre temps. fabrica nuestros potenciales en otro tiempo. Et une autre réalité dans un temps encore différent Y otra realidad en otro tiempo diferente en fait la synthèse. realiza la síntesis Et cette synthèse nous est donnée y esa síntesis nos es dada pour survivre para à sobrevivir chaque instant. a cada instante. Quiero Et entender. avec l'accélération du temps, Y con la aceleración del tiempo, cette synthèse nous arrive avant d'en esa, avoir conscience. esa síntesis nos llega antes de tener conciencia de ello. Nous vivons d'une façon absolument pas hasardeuse. Vivimos de manera para nada casual. Le hasard n'existe pas. La casualidad no existe. No existe. Doctor Garnier, ¿eso significaría entonces que vivimos en un universo paralelo? ¿Tenemos un doble como nosotros, como cada uno de nosotros, en otro universo que está 0,05 décimas de segundo en contacto con nosotros y es el que nos está dando esa información? Avec nous, et c'est lui qui nous donne cette information. ¿Tenemos un C'est un doble? peu plus compliqué que ça, Es algo más complicado, ¿eh? parce qu'il y a des vitesses d'information. Porque hay velocidades de informaciones. Nous n'en connaissons une, c'est la vitesse de la lumière, Nosotros conocemos una que es la velocidad de la luz, c'est la vitesse de notre temps présent, es la velocidad de nuestro tiempo presente. mais il faut savoir que cette vitesse, en fait, n'est pas une vitesse, Hay que saber que esa velocidad, de hecho, no es una velocidad. c'est un paradoxe d'Einstein, Paradoja, la paradoja de Einstein. car si vous allez aussi vite que la vitesse de la lumière, Porque si vamos tan rápido como la velocidad de la lumière vous rattrape à la vitesse de la lumière. la luz siempre nos atrapa a la velocidad de la luz. Donc elle est indépendante de la vitesse de la source et de O l'observateur. sea que es independiente de la velocidad de la fuente y de la del observador. Mais dans les équations, c'est une vitesse. Pero en las ecuaciones es una velocidad. Qu'est-ce qu'une vitesse qui est indépendante de la source et de O sea, l'observateur? que es una velocidad que es independiente de la fuente y del C'est le observador. dédoublement du temps qui permet de l'expliquer. Pues el desdoblamiento de los tiempos permite explicarlo. Donc le paradoxe d'Einstein O sea que la paradoja de n'est Einstein plus un paradoxe avec la théorie du dédoublement. ya no es una paradoja con la teoría del desdoblamiento. C'est la première fois qu'on peut avoir l'explication de ce paradoxe. Y es la primera vez que podemos explicar esa paradoja. Y es sobrecogedor, doctor, lo que nos está explicando. Uno pensaría entonces, vivimos en un mundo Matrix. Est-ce que donc nous vivons dans une matrix? Oh non. Porque Ça, hay- c'est- No,
No, hay Ça, una... c'est dentro de la física les films de cuántica, science-fiction, ça. creo, Esas creo son películas de ciencia ficción. es una ciencia ficción, muy Notre bien. temps, Lo cual notre temps est une succession Nuestro tiempo de temps perceptibles es una sucesión de tiempos et perceptibles imperceptibles. e imperceptibles. Et le temps imperceptible, Y el tiempo imperceptible, par définition, n'est pas perceptible. por definición, Alors, no es perceptible. scientifiquement, on le sait depuis longtemps. Científicamente lo sabemos desde hace mucho Une tiempo. particule Una partícula, reçoit une particule quantique dans le sens de le quantum d'énergie. una partícula cuántica en el sentido de quantums de energía, Une particule reçoit une énergie dans un temps qui n'existe pas. una partícula recibe una energía en un tiempo que no existe. On appelle ça le quantum d'énergie. Llamamos eso un quantum de energía. Donc dans un temps nul. O sea que en un tiempo nulo. Donc on a déduit une chose d'abord, c'est que le temps Deducimos nul primero n'existe pas. una cosa, es que el tiempo nulo no existe. Parce que 0 que multiplie n'importe quoi, ça donne 0. Porque 0 multiplicado por lo que sea es igual a 0. Donc nous observons un temps qui apparemment est nul, O sea que observamos un tiempo que aparentemente es nulo, mais l'énergie qui en sort pero la est energía phénoménale. que se extrae es enorme, C'est fenomenal. toutes les énergies de toutes les particules. Son todas las energías de todas las On appelle partículas. ça un quantum d'énergie. Se llama a eso un quantum de Donc energía. on a appelé ça la mécanique quantique. De ahí la palabra de mecánica cuántica. Ça me permet une chose de dire que il y a des gens qui utilisent, je ne sais pas pourquoi, Eso me permite decir, hay personas que utilizan y no sé la razón, le mot de double quantique la palabra de doble qui cuántico, n'a absolument aucune que signification, no tiene para nada ningún significado, mais qui donne l'impression qu'on connaît tout. sino que da la sensación que como que se sabe muchas cosas. No obstante, doctor Garnier, dentro de la física cuántica, corríjame por favor si estoy equivocado, sí, la física cuántica dice que hay una variable importante que en cada momento, que no se puede medir porque el observador cada vez, en el momento que está observando lo que está midiendo, ya está cambiando. D'observer ce qu'il mesure, la chose a déjà changé. Oui, exact. Correcto. Sí, Ce qui prouve bien qu'il y a des temps imperceptibles Lo qui cual modifient. prueba que hay tiempos imperceptibles potenciales. que modifican los potenciales. Vous avez parfaitement raison, c'est d'ailleurs totalement prouvé. Tienes razón, ha sido totalmente aprobado. La bien. difficulté, si vous voulez, c'est de comprendre La dificultad es que de entender que notre temps qui nous paraît continu que nuestro tiempo que nos parece continuo ne l'est absolument pas. no lo es para nada. Pour nous, il est continu. Para nosotros es continuo. Notre mode de vie fait que nous passons d'une seconde à une autre Nuestro modo de vida hace que pasamos de un segundo d'une al façon otro apparemment continue. de manera aparentemente continua. Et nous avons une information par la lumière Y tenemos una información por la luz que l'on mesure, que medimos, qui est vitale. que es vital. Mais déjà, vous voyez, le dédoublement impose des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Pues el desdoblamiento impone velocidades superiores a la velocidad de la luz. Impose des trous noirs, Impone agujeros negros. impose des ondes gravitationnelles, Impone ondas des gravitacionales. ondes antigravitationnelles. Ondas J'ai eu un mal antigravitacionales. fou à faire admettre cette théorie, Me ha costado muchísimo hacer admitir esta parce qu'il y a teoría, 20 ans, je parlais des trous noirs, porque hace 20 años que yo hablaba ya de los agujeros comme negros, Stephen Hawking, qui Igual- s'est fait igual que Stephen Hawking, reprocher des tas de choses. a quien le reprocharon tantísimas cosas, Et on a fini quand même par lui donner le prix Nobel. pero terminaron por fin dándole el premio Nobel. Doctor Garnier, varias cosas que son curiosidades más que otra cosa, ¿no? Sí, vivimos en un holograma. Hablando con otros físicos, vivimos en otros... pone una cara muy extraña. Hablando con... C'est-à-dire que Hablando con otros físicos, nos llegan a decir que de una de cada 4 personas que vemos en el mundo, una de cada 4 son auténticas, el resto no, son fractales. Sont authentiques, les restes sont fractales. Donc, 1 sur 4 sont authentiques, les personnes. Les autres 3 personnes sont fractales. Y uno no acaba oui, de... le mot fractal a eu sa mode La palabra fractal estuvo de moda, ¿eh? en France, surtout avec Laurent Notal, En Francia, mais on s'est aperçu qu'il y avait des conclusions qui n'étaient pas justes. pero se dieron cuenta que hay conclusiones que no son exactas. Le problème d'essayer d'expliquer quelque chose qui nous semble illogique, El problema de intentar explicar algo que nos parece ilógico, il faut d'abord comprendre que ce n'est pas illogique. primero hay que entender que no es ilógico. Et pour cela, comprendre Y para ello entender que le temps a des trous. que el tiempo tiene agujeros. Alors, on le démontre
Entonces, eso se demuestra. Il faut trouver des temps imperceptibles. Hay que encontrar tiempos imperceptibles. Et la théorie du dédoublement permet de trouver ces temps Y la imperceptibles teoría del desdoblamiento permite encontrar esos tiempos démontrer. imperceptibles y permite demostrarlo. et de même prouver que des civilisations anciennes le Y connaissaient. permite probar incluso que las civilizaciones antiguas, algunas de ellas, lo Mais ça, conocían. c'est un autre sujet. Ese es otro tema diferente, claro. Et on a inventé par ignorance, Y se ha inventado por ignorancia, par obscurantisme de pas mal de siècles, por oscurantismo de muchos siglos, des tas d'idées fausses. muchísimas ideas falsas. Alors qu'il y a une théorie très simple. Cuando, sin embargo, hay una teoría muy sencilla. Et cette théorie, c'est de faire de l'intuition Y esa teoría es de hacer de la intuición une énergie. una energía. Et évidemment, quelqu'un d'intuitif, Evidentemente, una persona c'est intuitiva devenu une qualité, se ha vuelto una cualidad, alors que c'est un principe vital de tout le monde. cuando, sin embargo, es un principio vital para todo el mundo. Tout le monde a ce principe vital, Todo el mundo tiene este principio qui vital, nécessite des vitesses supérieures à la vitesse de la que lumière, necesita de velocidades superiores a la velocidad de la luz, qui, comme la vitesse de la lumière, ne sont pas des vitesses, que igual que la velocidad de la luz no son velocidades, puisqu'elles sont indépendantes de la vitesse de la source et de puesto l'observateur. que son independientes de la velocidad de la fuente y la del observador. Mais ça y est, il y a des gens déjà, c'est admis ça. Pero ya está, esto ya ha sido admitido. Alors là, on heurte pas mal de gens qui ont des théories Y entonces ahí te das contra algunas personas que qui tienen essaient teorías d'associer des choses plus ou moins ésotériques, que intentan asociar cosas más o menos des esotéricas, choses que la tradition nous a données, cosas que nos ha dado la tradición también, oubliant qu'il y a une loi olvidando que hay una et ley que cette loi, elle est très simple y que esta ley es muy et sencilla qu'elle était connue autrefois y que era conocida et antaño qu'elle fait de la voyance, y que hace de la evidencia scientifique, científica, une énergie. una energía. J'aimerais vous dire une petite chose à ce sujet-là, Me gustaría añadir una cosita más, c'est qu'il y a un savant y es que hay un sabio qui faisait de la voyance. que hacía de la evidencia. La voyance, ça se dit piti. La evidencia se dice piti. Pour la foule, Para la foule c'est agora. la muchedumbre es agora. Et ce scientifique, Y este qui científico, vivait 11 siècles avant que Jésus-Christ, vivió 11 siglos antes de il Jesucristo, s'appelle Pythagore. se llama Pitágoras. Alors vous voyez que on a complètement oublié cela. Veis que todo esto lo hemos olvidado totalmente, Parce que évidemment, il y a des choses qu'il dit porque evidentemente hay cosas que él dice qui ne vont pas avec les théories plus ou moins spirituelles que no van con las teorías más o menos de tous les espirituales derniers siècles. de los últimos siglos. Mais ça prouve aussi que du temps de Pythagore, Pero esto prueba también que en el tiempo de Pitágoras on avait des certitudes scientifiques. se tenían certezas Et científicas. j'ai pu retrouver dans le grec ancien Y yo he podido encontrar en el griego des choses antiguo parfaitement scientifiques cosas totalmente científicas que j'ai été exprimé à l'université à que Athènes. fui a expresar en la universidad en Atenas, Alors, évidemment, mieux que tout le monde, les Grecs porque los griegos mejor que pouvaient otros comprendre ce que je disais. podían perfectamente entender lo que yo decía. Bon, c'est lent à faire connaître, Es lento dar esto a conocer, mais de toute façon, ça sera connu pero de todas formas será conocido parce que c'est révolutionnaire. porque es Et revolucionario. il faut attendre que tous ceux qui ont dit le contraire Y hay que esperar a que todos aquellos que hayan dicho lo contrario meurent. ya no sean de este mundo. C'est tout. Nada más. Doctor, y ya para finalizar, me gustaría tener una página web, una información de usted, donde podemos obtener toda esta información, todos estos reconocimientos, esta charla, esta investigación. Información, toda esta investigación que hace, Sí. toda esta recherche. Si va a dar usted Ya algún tipo libro, de conferencia o de charla en España. Et les conférences que tu fais en Espagne, tu peux parler des derniers livres. Ben, il y a un livre là qu'on vient de publier en Espagne, Acabamos de publicar su último libro científico, un petit livre où il y a que des figures, on peut dire. un libro que está lleno de Sí. imágenes, C'est visuel surtout. es sobre todo visual, Il n'y a pas d'équation. no hay Il ecuaciones, y a juste des représentations en 3 dimensions. hay representaciones en 3 dimensiones. Et bon, on ne peut pas dire quand même que c'est simple et à la portée de n'importe qui. No podemos decir que sea de todas formas sencillo y que esté a mano de todo el mundo, Disons quand même que ça donne une approche suffisante pour un étudiant pero podemos decir que da una buena visión cercana qui est côté physique et mathématique. para un estudiante mínimamente con algo de física y matemáticas.
Fantástico. Yo estaría hablando con ustedes toda la noche, verdaderamente, porque me entusiasma lo que está comentando, doctor, y además desde un punto de vista científico. Sí. Mais ce qu'il faut, si vous voyez, c'est faire connaître cela parce que c'est un mode de vie. Lo importante es dar a conocer esto porque es un modo de vida. Parce qu'il faut savoir comment fabriquer des potentiels. Porque hay que saber cómo fabrico potenciales. Qui calment la planète. Que calmen el planeta. Qui permet de bien vivre. Para permitir vivir bien. Et ça, c'est facile avec la connaissance du dédoublement. Y eso es fácil con el conocimiento del desdoblamiento. Et c'était aussi enseigné autrefois. Y eso también era enseñado par les antaño. civilisations anciennes. Por las civilizaciones antiguas. Dos preguntas súper rápidas, por favor, en la contestación, si es posible. Habla usted, la teoría se basa en la intuición. Hay personas que tienen mucha más intuición de lo normal. A la intuición. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'intuition que d'autres. Sí, entonces todo el mundo podría tener esa intuición, todo el mundo. Pero hay personas que pueden tener esa intuición y encontrar esos agujeros que entren en ese espacio de desdoblamiento, ¿verdad? Trouver ces trous, ces espaces dans ce temps de dédoublement. Oui, bien sûr. Sí, claro. Bien sûr. Mais quelqu'un qui n'a plus de cerveau survit. Pero una persona que no tiene cerebro también sobrevive. Ce qui prouve que ce n'est pas le cerveau qui fait vivre. Lo cual prueba que no es el cerebro lo que hace Ce vivir. n'est pas l'intellectualisme. Entonces, no es el intelectualismo. La intuición, ¿dónde está? ¿Dónde está ubicada? Où se trouve dans l'intuition? L'intuition, c'est qu'il faut vivre. La théorie du dédoublement montre que pour vivre, la teoría del desdoblamiento muestra que para vivir, il faut être présent dans les trois temps à la fois. Hay que estar presentes en los tres tiempos a la vez. Passé, présent, futur. Pasado, presente y futuro. Et que des échanges d'informations y que intercambios de informaciones sont nécessaires entre les trois temps. Son necesarias entre los tres tiempos. Alors, il y a dans notre vie o sea que tenemos en nuestra vida quelque chose de très important, algo muy importante, dont on a perdu l'importance, de lo cual hemos perdido esa importancia. C'est le sommeil paradoxal, es el sueño paradójico, qui permet à notre corps énergétique, que permite a nuestro cuerpo energético, qui se dissocie du corps physique, que se disocia, separa de nuestro cuerpo físico, qui va chercher des informations, que va a buscar las informaciones, alors que notre corps reçoit d'autres informations dans ce temps-là. Cuando, sin embargo, mientras tanto, nuestro cuerpo recibe otras informaciones diferentes. Les vitesses d'information sont sensationnelles. Las velocidades de informaciones son enormes. Et le résultat de l'histoire, c'est que pendant le sommeil dit paradoxal, y el resultado de ello es que durante el sueño llamado paradójico, le cerveau qui ne reçoit aucune information pendant le sommeil normal, el cerebro que no recibe ninguna información durante el sueño normal, tout d'un coup se met à recevoir des tas et des tas et des tas d'informations. De repente se pone a recibir montones y montones de informaciones. Alors que son corps est totalement immobile. Cuando, sin embargo, el cuerpo está totalmente inmóvil. Il y a juste les yeux qui bougent un peu. Tan solo los ojos se mueven le un poco. Le cœur qui continue à battre. El corazón sigue latiendo. Mais tout est ralenti. Pero todo se ralentiza. On a déjà une vision de ce qu'est un temps ralenti. Ya tenemos la visión de lo que es un tiempo ralentizado. Mais qui n'empêche pas d'avoir des informations de survie. Pero eso no impide tener informaciones de supervivencia. Et bien, on ne comprend pas ce que c'est que le sommeil paradoxal. Pues no se entiende, nadie entiende lo que es este sueño paradójico. Il y a un bébé qui arrive au monde. Y un bebé que llega al mundo. Il a une vingtaine d'heures de sommeil paradoxal. Tiene 20 horas de sueño paradójico. Un adulte, il n'en a plus que 3/4 d'heure. Un adulto tiene pues como 3/4 de hora. Et si vous le droguez à mort, y si le drogas a tope, il n'en a plus. Deja de tenerlo. Et il meurt en 3 semaines. Y se muere en 3 semanas. Experimentos realizados. Doctor Garnier, muchísimas gracias. Merci beaucoup, monsieur. Jean-Pierre Garnier-Mallet, físico, doctorado en mecánica de fluidos y autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo. Le vamos a seguir muy de cerca, doctor, porque nos apasiona, nos interesa muchísimo este tema. De près, parce qu'on est passionné de ton tema. Je vous remercie de vouloir faire ça. Muchas gracias por ello. Gracias a usted, y cuando le vaya bien podemos continuar en esta charla tan agradable para que nos siga explicando, porque me he quedado con muchas preguntas en el tintero, como por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de ese doble que tenemos en esa otra dimensión, entre comillas, doctor? Otra dimensión, entre guillemets. Ah oui, il y en a des questions. Hein. Hay muchas preguntas, eso, sin duda. Je crois que de toute façon, c'est sans fin. De todas formas, no hay final para ello. Merci beaucoup, bonne nuit. Hasta la próxima, doctor. Muchísimas gracias, Carolina. Moi qui vous remercie.
Gracias Merci. a vosotros. Gracias, Carolina. Un placer. Hasta siempre. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, Como lo queráis. Un placer. gracias. Nosotros continuamos en este tiempo de radio, en este tiempo televisivo de Luces en la Oscuridad y de Tierra de Sueños.